El cuatripartito respira aliviado tras el sí de sus socios más críticos de Orain Bai a la reforma que cambiará el mapa navarro de las entidades locales. Era la ley estrella de EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda Esquerra, que tenía a los partidos de la oposición en contra y que hasta el último minuto no se ha resuelto. Si en pocos meses el panorama político cambia, no puede desaparecer esto que hoy vamos a aprobar, pasando a la historia como la reformita o la cuatripartita, por los 4 meses como mucho que duraría. Me quedo con el resultado, señor Velasco, porque lo demás son nuestras miserias, las suyas y las nuestras. El gobierno de Barcos insiste en que no se sentará a negociar con el Sindicato Médico de Navarra hasta que no retire la convocatoria de huelga para febrero. Califica el seguimiento del paro de ayer de escasa incidencia. Salud, que mantiene también su negativa a asumir el coste del medicamento que necesita una familia de Tudela para tratar la enfermedad degenerativa de su hijo. Otras comunidades lo hacen, pero el consejero Domínguez sostiene que no es eficaz. Desde un punto de vista político, y así se lo hice ver a sus padres, me hubiera resultado mucho más fácil autorizar el medicamento, pero no puedo olvidar que soy médico. El criterio está basado en criterios técnicos y eso no puede cambiar por la presión popular o la presión de determinados ámbitos. La economía navarra creció el pasado año un 3,2%, una décima menos de lo previsto por el gobierno foral, aunque superior al crecimiento en España situado en el 2,5%. El Ejecutivo foral mantiene la previsión del 2,7% para este año. Y restan horas para el cierre del mercado invernal. Osasuna apura las opciones de fichar a un delantero tras la marcha de David Rodríguez al Numancia. El talaverano ha sido presentado este mediodía con los sorianos.